máximo por ahí 10 minuticos. Les pregunto, veo que somos varios, eso me gusta, pero entonces les pregunto, ¿hay alguien aquí que esté desde cero? Porfa, levántenme la manito los que no saben cómo hacer el reto 5, que están pues full desde cero. Ok, veo a Pedro, veo a Daniel, veo a iPhone. Ah, no, sí, listo, somos varios. No, listo, me sirve. Entonces, vamos a hacer el reto 5. Ok, entonces les voy a pedir un segundito, perdón, iba a decir minutico, pero mejor un segundito. Voy por una botella de agua, ¿listo? Para estar aquí ready porque la hablada que se viene es cosa seria. Bueno, entonces, ya vuelvo. Listo, bien. Bueno, entonces voy a compartir pantalla y miramos rápidamente pues todo este tema. Pues denme aquí un segundito. Organicé mi pantalla. La vuelta nada, ya tengo el IntelliJ abierto bien. Y aquí lo que voy a hacer es abrir esta de acá. Pues denme un minisegundo. Ujú, ujú. Avatar, vale, custom. Denme un segundo, al repositorio y el servicio. Y el web. Listo. Bien, entonces voy a compartir pantalla. Adelantado, al final lo podemos ver. Sí, claro, Mayra, claro que sí. Por ahí 10 minuticos antes de terminar voy contigo. Entonces, listo. Ahí ya se debe ver la pantalla, ¿cierto? Sí, profe. Sí, así es. Sí, señor. Entonces, si nos vamos a la plataforma y miramos el enunciado de este tema del reto 5, tenemos lo siguiente. Entonces, eso ya debería estar acá. Aquí está. Bien. No, este no es, este es el 3. Este. Entonces, si ustedes se van a la solución, aquí se ve la solución. No, mentira. Todavía no está montada. Bueno, entonces, esto nos dice el reto 5. Primero, nosotros ya debimos haber venido trabajando pues un front que se vaya acoplando pues con nuestra aplicación, ¿sí o no? Que para las tablas, que reserva, que yo no sé qué, todo el tema, ¿ok? Entonces, para el reto 5, una parte, porque son dos partes, una parte, yo diría el 40%, corresponde a desarrollar un poco más la parte visual de la aplicación, ¿cierto? Donde pues hacemos algo más presentable, algo que no se vea como, no sé, como mi primera página web, por ejemplo. Esa no es la idea, ¿cierto? Entonces con CSS ya pues ya sabrán cómo se utiliza y si no, pues tenemos una herramienta que se llama Bootstrap. Bootstrap lo que hace es darnos ya estilos de CSS ya predeterminados. Y o sea, pues no se ve tan bien que digamos, pero uno puede armar algo ya mucho más decente que un HTML plano sin estilo. Ok, entonces pues ahí ya queda a criterio de ustedes con su equipo, como quieran trabajarlo. Entonces ya ustedes decidan, ¿ok? Y la segunda parte, que es la que yo creo que es la que más me voy a enfocar ahorita para que pues eso quede full bien hecho y ya al final solo se dediquen al CSS, es generación de reportes, ¿cierto? Así tal cual como nosotros hacíamos reportes en el reto, uy, creo que era 3 4 y 5 no mentiras, era 2 3 y, sí, era 2 3 y 5 del ciclo anterior, ¿cierto? El de que el IMC, no, el IMC era el primero, lo del total de productos, luego que el promedio, el producto con precio menor, algo así vamos a hacer, ¿cierto? Puros reportes. Entonces, ¿qué reportes vamos a hacer? Primero, la cantidad de reservas en un tiempo determinado. Es decir, nosotros vamos a decidir una fecha, digamos, hoy es 10 de octubre, vamos a ir desde el 4 de octubre hasta el 10 de octubre a ver cuántas reservas se hicieron, ¿sí o no?
Y pues eso sería un reporte, entonces nos va a devolver un numerito. Y ya ahorita miramos qué se recibiría, qué se mandaría, dónde se manda y todo ese tema, ya lo vamos a mirar. Aquí en la misma plataforma nos dice. También vamos a mirar la cantidad de reservas completadas y canceladas. Es decir, yo le voy a decir, voy a hacer un llamado a Ajax y ese llamado a Ajax me va a retornar el tipo de dato, perdón, el tipo de dato no, me va a retornar la cantidad de reservas completadas y la cantidad de reservas canceladas, ¿cierto? Si yo tengo, no sé, 10 reservas, voy a tener, por ejemplo, 8 completadas y 2 canceladas. Puede ser un ejemplo. Estos son dos numeritos ahí. Y también vamos a leer el top de los clientes que más dinero le han dejado a la compañía, a ver cuáles están más caletos de todos los clientes. Pero pues sí. Entonces, eso por ese lado. Aquí tenemos unas historias de usuario, pues estas me las voy a saltar. Ah, no, mentiras, esta no sirve, esta no sirve. Entonces, la primera, conteo de reservas en un tiempo determinado, ¿cierto? Entonces, la fecha de inicio que el usuario nos dé debe ser antes de la fecha final, muy importante, ¿cierto? Porque pues no tiene sentido que yo verifique algo que empieza el 11 pero que termina hoy. O sea, pues no, no se puede. Entonces eso por ese lado. Segundo, vamos a contar pues las reservas completadas y las canceladas. Solo se deben contar las reservas completas y las canceladas. Las que están en curso, pues no se toman en cuenta, ¿cierto? Porque no están ni completadas ni canceladas. O sea, si sea, no sé, cualquier otro estado en revisión, lo que sea, ya como ustedes lo manejan, lo que sea, ¿ok? Y las respuestas son solo dos numeritos que correspondan pues a la información, ¿ok? Ya vamos a ver un ejemplo más puntual. Luego, el top de los mejores clientes. Este nos va a dar una lista de los usuarios con con la mayor cantidad de reservas completas, ¿cierto? Ah, no, perdón. Nos van a devolver una lista de clientes con la cantidad de reservas completas, ¿cierto? Completadas, pero debemos mostrar los que más tienen completadas, ¿cierto? Empezando del mayor y vamos bajando en orden descendente. Entonces ya miramos eso cómo lo hacemos, es bastante sencillo. Entonces la calificación igual, esto se monta en la nube y luego pues se hace la calificación automática, todo ese tema. Entonces ahora sí, aquí tenemos los casos de prueba. Estos son los que se van a ejecutar para la calificación automática. ¿Ok? Todo esto se va a hacer. Pero pues tenemos aquí los guardados, los all, los get, todo ese tema. Los que nos interesan empiezan desde el paso, ¿dónde está? Desde el paso 8. En total son 10 pasos, pero nos interesa los del paso 8, 9 y 10, que son ya lo de los reportes que pedimos. Entonces fíjense aquí algo muy interesante. Ustedes tendrían, así pues de primeras, ustedes tendrían idea de estos reportes, ¿dónde se harían? Pues de hecho ya todo se haría desde las reservas, ¿cierto? Es decir, estamos hablando del controlador de reservas y el servicio de reservas y pues todo ese tema, ¿sí o no? Entonces, veamos, por acá el paso 8, acá. Entonces, fíjense que en la dirección a la que se hace la petición, pues miremos la estructura. Entonces voy a sacar el lápiz. Uy, mandaron cosas al chat, qué pena. Ajá. Listo. Espérate, sí se puede. Ajá. Bueno, entonces saco el lápiz. Y fíjense, la ruta de la dirección que tenemos. Ah, ok, se hace el controlador de la reserva. Ok, entonces todo se va a manejar en el servicio de la reserva. El endpoint se va a llamar report-dates y los parámetros de fecha se mandan como variables de la dirección, ¿cierto? Entonces, aquí, ¿qué tenemos? Que empieza del 2020, 01 del 01, o sea, 1 de enero del 2020, antes de que llegara la pandemia, y va hasta el 31 de diciembre del 2020, ya después de la pandemia. Bueno, pues en la mitad de la pandemia casi, ¿cierto? Entonces, esto es una variable, esto es otra variable, y esta es la ruta de aquel controlador, ¿listo? De aquel manejador. Y pues es un manejador de tipo que, no sé, get, post, put, ¿quién nos dice? Es de tipo get.
Esto y nos devuelve todas las reservas, es decir, una lista de reservas que se hayan hecho o pues que tengan como fecha estos valores, ¿cierto? Entonces, aquí miremos una cosilla. Ajá, ajá. Acá, contar reservas. Sí, listo, bien. Entonces, bueno, ya miramos cómo lo hacemos. Luego, bueno, este es el primero. ¿Claros con el primero de la de las reservas en una fecha determinada? Listo. ¿Y los demás? Sí, señor. Listo, bien, excelente. Gracias. Entonces, bien, vamos para la siguiente. Esta es la más sencilla de todas. ¿Cuáles están canceladas y cuáles están completadas? Entonces, fíjense. Se hace en reservas también, en el controlador de reservas, y el endpoint se llama report-status. Así nomás, no se manda ninguna variable, absolutamente nada. Es de tipo get, y lo que se devuelve es un JSON. Aquí, como nosotros tenemos un JSON, vamos a saber que tenemos que crear en Java un objeto o una clase que tenga estos atributos. ¿Ok? Aquí dejo objeto en exclamación. Entonces, estos tipos de objetos se llaman, aquí dato pillo, dato interesante, se llaman DTOs, ¿cierto? ¿Qué significa? Data Transfer Object, es decir, objeto de transferencia de datos. ¿Por qué? Porque este objeto, pues es una clase de Java aparte, pero pues eso no es ni una entidad, no es ni una tabla, ni una interfaz, nada de eso. Simplemente un objeto que está dedicado exclusivamente a transferir datos. ¿Ok? Entonces, bueno, eso por ese lado. Ahora aquí vamos a poner lo mismo. Bueno, pues algo muy parecido vamos a hacer. Vamos a crear otro DTO, pero ya se los explico. Entonces, la última petición, es decir, el último reporte, es de, pues bueno, se hacen reservas y se llama report-clients. Fíjense, aquí nos retorna un objeto, ¿cierto? Una lista de objetos, mejor dicho, que son, déjenme ver, sí, que es una lista de clientes, perdón, una lista de JSON, una lista de objetos con unos argumentos pues aquí determinados. Tenemos un total, luego un cliente, que es una relación con cliente, ¿cierto? Y pues todo lo de un cliente, todo el tema, las reservas, todo eso. ¿Listo? Entonces, esto es lo que hay que hacer. Ya ahorita vamos a ver más puntualmente cómo hijo de madre se hace, pero hasta aquí claros con lo que tenemos que hacer. Sí, señor. Listo, bien, excelente. Sí, Gracias. señor. Entonces nos fuimos a, esperen, nos fuimos a el inteligente. Denme un segundo, lo organizo por acá. Ujú, ujú. Ok, 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 listo. Bien. Pero tiempo, reservation status, tal. Listo, ok. Entonces aquí vamos a tener que hacer una serie de cosas. Primero, nos vamos, ya les muestro, nos vamos a ir a los repositorios y vamos a crear unas consultas nuevas para las reservas. Entonces sería por acá y por acá y por acá. Bien, reservation crew repositorio. Listo. Entonces yo aquí yo ya tengo, no mentiras, este no es, ni siquiera lo he abierto, crack. Ya lo abro, denme un segundo. Sería en Idea Projects en Customs. Listo. Entonces, yo aquí ya tengo un proyecto. Hijo de pucha, iba a estornudar. Pero muteé y se me espantó el estornudo, pero bueno. Entonces, yo aquí yo ya tengo un ejemplo de proyecto que tiene ya todo, ¿cierto? O sea, está y todo completo hasta el reto 4. Ok, ya tengo el adaptador de seguridad, de autenticación. Bueno, este application properties no me interesa por ahora. Tengo ya los repositorios de todas las entidades ya las tengo con su relación, ¿cierto? Todo y todo. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? ¿Qué les parece si empezamos primero con las consultas, ¿cierto? Porque pues a fin de cuentas, ¿estos reportes qué son? Son en esencia consultas a la base de datos, ¿cierto? No creo que tenga mucho pierde. Entonces,
como es una consulta, nos vamos a ir primero al repositorio de las reservas. Pero ojo, nos vamos a ir no solo a este repositorio solito, sino que nos vamos a ir al Reservation Crew Repository. Ok, aquí vamos a hacer, en la interfaz, es donde vamos a hacer las consultas. Ok, aquí vamos a hacer las consultas como si fuera pues en plan así, ¿cierto? Como select, tal, select, tal, from yo no sé qué, ¿cierto? Vamos a hacer unas consultas de esta manera. Entonces, la primera que vamos a hacer es la de, necesitamos saber el total de las reservas para una nube, ¿cierto? Puntualmente para una nube. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer un método, pero pues esto como es una interfaz, los métodos que hagamos no tienen contenido, sino que solamente la firma del método. Entonces aquí lo que vamos a hacer es, vamos a retornar una lista, ya miramos de qué tipo, y este método se va a llamar contar, ¿cierto? El total de reservas. Count total reservations by custom, ¿cierto? Vamos a leer la cantidad de reservas por cada producto. En este caso, mi producto es custom. En el de ustedes puede ser nube, puede ser quad bikes, puede ser órtesis, puede ser hospital, lo que sea. ¿Listo? Entonces vamos a ponerle así y listo. Y dejamos aquí la firma. Esta es la firma del método. Pero bueno, ¿qué es lo que vamos a devolver? Ok, pues fijémonos antes de saber eso, ¿qué vamos a poner para la sentencia select? ¿Cierto? ¿Qué vamos a pedir? ¿Qué vamos a consultar de la base de datos? Entonces para eso, escribimos justo encima del método, escribimos la anotación query. ¿Listo? Para consulta. Y aquí lo que vamos a hacer es hacer lo siguiente. Vamos a seleccionar, bueno, pues entre comillas, escribimos seleccionar, ¿cierto? Y como si fuera SQL, vamos a seleccionar el custom, ¿cierto? Que es el producto de la tabla C. Ya miramos cuál es la tabla C. Vamos a devolver esto y vamos a devolver, perdón, la cuenta, ¿cierto? O la cantidad de disfraces, ¿cierto? Perdón, pues en este caso, que mi producto es de disfraces. Entonces vamos a seleccionar el disfraz y la cantidad de disfraces, ¿cierto? Ya vamos a ver por qué. Y esto lo sacamos de reservation, ¿cierto? Que esta es la base de datos, esta es la tabla de aquí de nuestro H2, de nuestro Java, de nuestro JPA, como quieran verlo. Y esto lo vamos a traer como C. ¿Listo? O sea, aquí es como si estuviéramos trayendo reservation.custom. Pero como yo soy perezoso y no quiero escribir mucho, pues le pongo el alias a la tabla, un alias de C, ¿cierto? Entonces sería c.custom y pues la contada de la cantidad de disfraces, en mi caso. Pero vamos a agrupar lo siguiente, ¿cierto? Porque necesitamos ordenar todo esto. Entonces vamos a usar, después del C, vamos a decir el comando group by, ¿cierto? Para que se organicen un poquito, se agrupen y pues todo se presente de mejor manera. Y vamos a ordenarlo por c.custom, ¿cierto? Que es la relación que tenemos ahí. Y adicionalmente lo vamos a ordenar por, ojo, por la cantidad de customs, ¿cierto? Entonces, adicionalmente, aparte de eso, nosotros vamos a decirle que esto va a ser de forma descendiente. ¿Esto por qué? Nos debería salir pues de mayor a menor por defecto, ¿sí o no? Entonces esta sería la primera sentencia. Y el método aquí, entonces nosotros ¿qué recibimos? Ah, pucha, nosotros no vamos a recibir un objeto, sino que vamos a recibir dos cosas. Pero como ni idea de esto qué tipo de datos sea, todavía entonces podemos hacer uso de la clase, perdón, de la clase object. Y pues eso va a ser un arreglo de objects. ¿Sí o no? Un arreglo de objetos. ¿Ok? Y ya tenemos la primera sentencia que necesitamos. Entonces, mi repaso, estamos seleccionando de la tabla reservas, estamos trayéndonos el costume, ¿cierto? Que es el producto, el disfraz,
y adicionalmente la cuenta de disfraces que hay para esa reserva, ¿cierto? Y esto lo agrupamos por el disfraz que tenemos en la reserva y lo organizamos pues en orden descendente, ¿cierto? Dependiendo de la cantidad de costumes que haya, es decir, la reserva que más costume tenga, o pues al revés, la costume que más reservas tenga, pues va a ser la que se va a mostrar primero, ¿ok? Pero y la consulta, perdón, la consulta no te la está haciendo por cliente. ¿Por cliente? ¿Cómo así? Sí, ahí entiendo que tú estás haciendo una consulta de las reservas por costume, por disfraz. Pero en la consulta no te está pidiendo es un reporte por cliente. Sí, pero esa es la última. Esa ya también la Ok. Ok, entiendo ya. el top de los clientes más caletos. Vale. Dale, tranqui. Entonces, bueno, vamos para esa. Precisamente esa era con la que iba a seguir. Pero antes de eso, ¿seguros que estamos todos bien hasta acá? Con la sentencia y todo el tema. Voy a agrandar esto para que no esté de allá para acá. ¿Todo bien? Creo que estoy un poquito enredado con el concepto de por qué, lo que comentaba la compañera, de por qué se cuenta por costume, o sea, por disfraz y no por cliente, pero pues indicas que vas a continuar con el otro ejercicio que sí es por cliente. Precisamente. Entonces vamos a hacerlo. Ya vamos a ver ahorita, ya que implementé esto en el servicio y en el repositorio, vamos a ver cómo es que se hace todo este tema, ¿listo? O sea, pues qué sentido tiene. Ya va a cobrar vida todo esto. Entonces, vamos a hacer otro query y este va a ser precisamente lo mismo del anterior, pero ya no lo vamos a hacer por custom, sino que lo vamos a hacer por client, ¿ok? Para saber cuál es el cliente más caleto de las reservas. Entonces cambiamos todos los que diga custom, lo cambiamos por client. ¿Listo? Client. Client, y aquí me faltó client también. Pero revisemos, sí, está bien, ahí no sé qué, se me haya quedado algún custom por ahí, ajá. Sí, exacto, todo bien, así sería. Entonces, si este método se llama la cantidad total de reservas a partir de los customs, de los disfraces. Pues bueno, si aquí abajo hacemos lo mismo, pero por cliente, pues se deberá llamar muy parecido y deberá, como hacer lo mismo, pues devolver lo mismo. Entonces devolvemos un objeto, un arreglo de objetos, mejor dicho, que va a estar una lista. Entonces tenemos un arreglo, una lista de un arreglo. Bueno, una lista de arreglos, mejor dicho. O sea, tenemos ahí como una matriz bien chévere. Entonces, a este le vamos a decir count total reservation by. Como ya no lo estamos haciendo por custom, sino por clients, pues cambiamos para clients. ¿Listo? Y ahora sí tenemos la cantidad de reservas por clientes. Es decir, aquí ¿qué tenemos? Primeramente, en la primera tenemos qué tantas reservas tiene un producto, ¿cierto? Entonces, no sé, el producto, el disfraz, en este caso, el disfraz de Batman, sacó, como hace poquito salió la película, no, mentiras, ¿hace cuánto salió esa película? Bueno, ni idea. Tiene 10 reservas, ¿cierto? Luego está el Superman que tiene 9 y así se van a mostrar, ¿cierto? Así se reciben, ¿ok? Entonces recibimos primero los costumes que más reservas tengan. Y al otro lado, en la de aquí abajito, nosotros vamos a hacer lo mismo, pero en vez de por, por costume o por producto, lo vamos a hacer por el cliente, ¿ok? Entonces, aquí ya entra en juego lo del cliente más caleto, porque aquí vamos a ver qué cliente es el que tiene más reservas. Entonces yo digamos, Santiago, yo me registré, hice muchas reservas, me gustan mucho los disfraces y hice 100 reservas. Luego sigue, no sé, Mayra. Mayra hizo 15 reservas. Es la segunda con más reservas. ¿Listo? Luego, ¿quién más tenemos por aquí? A ver, déjenme saco la lista de participantes. No sé, digamos, Carlos Rey, ¿cierto? Carlos hizo 12 reservas, entonces aquí se va a mostrar. ¿Ok? Entonces, eso es lo que estamos haciendo aquí desde las reservas para esa información que pues nos interesa. Ok, entonces ya un poquito más claro para dónde vamos con estas sentencias y pues todo este complique. Sí, señor.
Listo, bien, gracias. Señor. Entonces, solo nos faltarían dos reservas. Digo, dos reservas no, sino dos reportes. ¿Cierto? Entonces sería primero el de las fechas. Este es muy sencillo porque nosotros vamos a poder, o sea, pues las bondades de este CRUD repository, pues estar con Spring Data y todo el tema, nosotros podemos hacer prototipos de peticiones y esto nos va a devolver como una sentencia select que hace automáticamente. Entonces, digamos que esto va a ser un ejemplo. Si yo quiero el total de, no sé, que se encuentren las costumes, o bueno, pues, no, ¿cómo es que sería? No, mentira, no me complico por ahora. Pues los vuelvo un 8 y no quiero embalarme con eso. Entonces, bueno, vamos aquí, voy a borrar esto, ya les muestro la lista de reservas, o sea, lo que vamos a volver. Voy a poner void por ahora y lo que vamos a hacer es encontrar todo, ¿cierto? Y aquí fíjense que podemos hacer un montón de cosas. Esto me lo autocompleta el mismo, dependiendo de las relaciones que haya, los atributos que haya. Por ejemplo, aquí, veamos. Bueno, esto no. Déjenme buscar otro atributo a ver si con eso me queda mejor. Ya, aquí está. Equals. No, este no. Ay, pucha. Edit reservation, así, por ejemplo. Sí, Mayra, exactamente a ese es el que voy. Pero no, se me borró. Eso estaba en reserva. No, ID reservation. Reservation. Between, ¿cierto? Entonces, fíjense, esto ya me lo autocompleta automáticamente. Entonces aquí vamos a poner este método, me lo completa automáticamente, que se llama encuentre todo por, ¿cierto? ID reservation, donde los valores estén entre algo y entre otra cosa. Entonces aquí nosotros vamos a mandarle un int 5, por ejemplo, y un int, y un int 20 y punto y coma. Pero no sería int, sino integer. Vale, integer. Bueno, no. Sí podría ser integer, sino que como esto es una interfaz, yo no le puedo mandar valores así. Pues, ¿qué más? Entonces, aquí, ¿qué estaríamos haciendo? Fíjense que yo no tengo que programar nada. Ya el repositorio y la interfaz se encarga de absolutamente todo. Entonces, esto sería el equivalente a que si yo hiciera un select todo, perdón, find all by, sí, ya. Select todo from reservation, where, ¿cierto? Donde el ID, reservation, reservación, between, no sé, A and B, ¿cierto? Es como si hiciéramos esta misma sentencia. Fíjense que ya el repositorio se encarga automáticamente de hacernos este tema, ¿cierto? Entonces, pues, qué machera, ¿sí o no? No tenemos que programar nada, con solo definir el nombre del método, ya programamos la interfaz. Por eso Spring Boot es tan tremendo y JPA es tan bueno. Entonces, ¿claros cómo funciona esto? Antes les Profe, voy a mostrar cuál una es el proceso. pregunta, pero ahí en ese caso el valor A y el valor B vendrían siendo ¿qué? ¿Fechas? Pues depende de la comparación que se estén haciendo, porque, o sea, sí vamos a usar fechas, pero yo aquí estaba haciendo un ejemplo por el comando, digo, por el atributo ID reservation, es decir, ID reservation. Y estaríamos haciendo lo mismo que hice pues en la sentencia, aquí en el comentario. ¿Ok? Eso es lo que quería mostrarles, para que entendamos cómo funciona esto. Que me voy más Ok. feliz con que aprendan a que se copien con lo que yo hago del reto 5. ¿Sí o no? Que a fin de cuentas esto es lo que sirve. Entonces, bien, ahora sí, vamos a hacer el que queremos. Entonces, ¿qué creen que sería? Entonces, vamos a seleccionar todas las reservas, ¿cierto? Donde, no sé, se podría leer algo así como start date. Creo que como es una fecha, se podría hacer así en SQL, no sé, pero pues bueno, el principio sería así. Before, no, perdón. ¿Cómo es que era? Ya, no, así. Where start date and the evolution date before, y aquí fecha entrada.
¿cierto? Entonces, pues bueno, también se podría hacer el after, pero bueno, ya nos ponemos pesados ahí con un after. Entonces, em, algo así es lo que queremos, ¿cierto? Vamos a seleccionar todo donde la fecha de inicio y la fecha fin estén entre pues una fecha determinada o unas fechas determinadas. Entonces se podría más bien decir esto, before fecha inicio, ¿cierto? Esto es lo que nos daría el usuario y devolution date, perdón, no sería before sino after, after. Y devolution date before fecha fin, ¿cierto? Entonces, esto es lo que nosotros vamos a hacer. Necesitamos una sentencia así. La bondad que tenemos es que nosotros, como fuimos bien pilos y ya trabajamos desde el principio en las reservas, trabajamos las fechas de inicio y las fechas de fin como objetos de tipo date, es decir, fechas, pues ya se pueden trabajar como fechas. No hay que hacer ningún parseo a que, no sé, pasar de cadena a fecha o algo así, ¿cierto? Sino que ya propiamente es una fecha. Entonces lo que vamos a hacer, estamos acá, es ahora sí hacer esta sentencia. Entonces, si yo selecciono todo de la tabla de reservas, ¿qué creen que obtengo? ¿Obtengo un solo objeto de reservas? ¿Obtengo una lista de reservas? ¿Qué opinan? O de pronto un objeto de otro tipo. ¿Qué opinan? Una lista de reservas. Tal cual, Mayra. Muchas gracias. Entonces, pues como ya sabemos eso, pues le ponemos acá una lista de reservation, ¿sí o no? Y vamos a ponerle, voy a borrar esto y vamos a hacerlo desde cero. Entonces necesitaríamos find all by, ¿cierto? Y aquí le ponemos start date, que es el que nos interesa, and, no, perdón, by start date, y luego after, ¿cierto? Que es lo mismo que tenemos acá, y luego and, ¿cierto? Y luego tendríamos devolution date, ahora sí before, y ya ese sería nuestro método. Y aquí, como argumento, pues le vamos a mandar lo mismo. Entonces, fíjense aquí qué está pasando. Voy a resaltar para mostrarles qué representa cada cosa del nombre. Entonces, dime, ¿alguien me iba a decir algo? ¿Alguien dijo algo? Vale. Entonces, tenemos acá primero find all. Fue pucha. Eso es un seleccionar todo. ¿De dónde? Bueno, pues de reserva, porque estamos en el repositorio de reservas, claramente. ¿Cierto? Entonces, con este find all ya tenemos el select todo from reservas. ¿Listo? Pero ya aquí tenemos el by. Entonces ya vamos a hacer una sentencia where, una comparación where, ¿cierto? Entonces estamos ahí. Luego llamamos el argumento start date, fíjense aquí, start date de la sentencia. Luego vamos a decir que esto va a ser after algo, after, y aquí pues no se muestra, pero ahí tendríamos una variable, ¿cierto? En la sentencia de SQL. Luego vamos a decir y, ojo, y la fecha de evolución y fecha de evolución antes de algún valor, before algún valor. ¿Listo? Entonces, claros ahí cómo estamos haciendo esa consulta. Muy sencillo, ¿sí o no? Ya no tenemos que validar casi que nada, literal. Muy útil, ¿sí o no? Tremendo esto. ¿Claros hasta acá? Profe, Señor. ¿este método es necesario utilizar los query que hizo al inicio? Pues depende, porque Daniel, porque pues fíjate que este query es un poco más denso. Entonces nosotros aquí, ¿cómo haríamos un query de ese tipo? Entonces supongamos así, public void sería, no sé, custom, no, perdón, find, ¿cómo es que sería? Find by custom, yo no sé qué, ¿cierto? Y aquí, no sé, como no mentiras. Sí, no, fíjate, nos volvemos un 8. Entonces, en estos casos, sí es mejor ya meternos nosotros mismos y pues ensuciarnos las manos con la consulta, en vez de dejar que esta cosa haga una automática. ¿Ok? Entonces, sí sería necesario para estas dos, porque estas son un poco más complejas. ¿Ok? Ya no son tan sencillas como pues algo tan
tan intuitivo como pues esta sentencia que tenemos ahí para las fechas. Entonces, bien, aquí como argumentos, pues como tenemos dos comparaciones, tenemos que start date after, ¿cierto? Esta sería la primera. Y luego tenemos and, es decir, otra, devolution date before, ¿cierto? Entonces, esa necesitamos dos variables. Y pues, ¿cómo las ponemos? ¿Cómo las organizamos? La ponemos en orden. Entonces, la primera variable que yo mandé a este método va a ser la que representa aquella variable con la cual se va a comparar el start date after. Y el segundo parámetro va a ser con el cual yo comparo el devolution date before. Entonces, ¿qué mandaríamos? Pues mandaríamos date 1, ¿cierto? La fecha primera, y luego date 2. ¿Sí o no? Entonces, se va a hacer start date, bueno, pues lo voy a hacer aquí en esta de acá. Sería entonces after date 1 y evolution date before date 2, que es lo que nos va a dar el usuario. El usuario nos va a dar esa fecha 1 y la fecha 2. Y listo, ya tenemos este método. ¿Ok? Hasta aquí, ¿qué tal? Yo sé que puede ser un poco confuso y la fritada que uno se pega es cosa seria, pero ¿me están entendiendo? Creo que sí. Listo, bien, bien, bien. Bueno, pues nada, entonces sigamos. Entonces ahora vamos a hacer el de el estado, ¿cierto? Porque nosotros queremos encontrar las que están, vamos acá, las que están completas y las que están canceladas. Entonces, en una base de datos, ¿cómo haríamos eso? Pues le haríamos de esta manera, yo creería, se me ocurre. Seleccionamos todo, from reservation, where status es igual a variable, ¿cierto? Algo así vamos a hacer, porque no podríamos hacer, bueno, pues sí, de hecho podríamos hacer where status igual a esto and status, no, perdón, igual a esto, or status igual a variable 2. ¿Listo? Algo así es lo que nosotros queríamos hacer. Entonces, variable 1 y variable 2, ¿qué representaría? Pues bueno, completed, y perdón, completed, ¿cierto? ¿Cuál sería la otra? Cancel. ¿Sí o no? Algo así es lo que queremos hacer. Pero entonces no nos vamos a complicar tanto la vida mandando dos argumentos iguales, sino que podemos hacer un solo método para hacer primero este caso, primero esto y luego este otro caso. Cancel. ¿Listo? Porque necesitamos, nos sirve más tenerlo así separado para saber específicamente cuáles son las completadas, o sea, cuántas son y cuántas son las canceladas. Porque si yo ejecuto esto, me va a retornar, no sé, digamos, 10 reservas. Pero yo con eso, ¿yo cómo voy a saber si el estado es completado o cancelado? ¿Qué tal haya una completada y 19 canceladas? Pues pucha, o sea, me tocaría hacer más código y validar más. Entonces, más bien, simplemente dejamos una lista de reservas completada y luego hacemos otra consulta, pero en vez de completed con cancel, y tendríamos ahora otra lista con la cantidad de reservas canceladas, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer es, bueno, no mentiras, ¿claros cuál es la consulta que necesitamos? Sí, profe, y en cuanto a eso tengo una duda. Digamos que en ese caso no se podría hacer como se planteaba al inicio, que es como agrupar por estatus, y ahí nos Sí, mostraría en una sola consulta las canceladas y las completadas. también se podría. El problema es que eso nos complica un poco la vida ya cuando vayamos a hacer este DTO, el Ok, Data Transfer Object, que debería mostrarse, ¿qué se me hizo? Así, de esta manera. O sea, nos complica un poquito la vida con el completed y el cancel. ok, Dale, ok, ok. listo. Pero gracias por Muchas la pregunta, gracias. muy válida, muy válida. Entonces, aquí Mayra me pregunta, ¿el status created que tenemos la entidad de reservation, hay que quitarlo? Creo que se hace referencia a este de acá, ¿cierto? No. ¿Por qué? Porque yo cuando creo una reserva, ya por defecto el estado de esa reserva debe ser creado. Si yo quiero cambiarlo, pues tendré que hacerlo manualmente desde la página, ¿cierto? No desde el código ni nada de eso. Entonces ya después nos meteremos y cambiaremos eso ya cuando se complete una reserva o cuando se cancele. Entonces esta de acá se ignora por completo. ¿Listo? O sea, vamos a revisar solamente las que están completed
y las que están cancel, ¿ok? Y la created, pues la dejamos quietica, esa no nos sirve, no nos interesa. Entonces, listo, así ya está que cruje. Entonces, bueno, vamos a hacer entonces esta petición. Igual, como esta consulta es muy sencillita, pues vamos a hacerla con el nombre, no tenemos que hacer la anotación query. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Simplemente find all by status. Status. Así de sencillo. Así de sencillo. Y como parámetro, vamos a mandarle el estatus que queremos comparar, que queremos buscar. Y esto sería el corazón de nuestro reporte. Ya ahorita vamos a ver en el servicio, ¿cierto? Que es lo que sigue. Bueno, no, todavía nos queda el repositorio propio, pero ya lo miramos. Y como les digo en el servicio, pues vamos a mirar cómo vamos a hacer todo este tema de ya implementar estas sentencias y procesar los datos para mostrarlos como el usuario quiere verlos. Ok, entonces, antes de seguir, ¿claros hasta acá? Sí, señor. En mi caso, sí. Listo, gracias, gracias. ¿Y los demás? En el mío también, profe. Listo, bien, gracias Pedro, gracias Daniel. Listo, pues nada, entonces sigamos. Entonces ahora sí, vamos a hacer esta misma revisión, pero, perdón, esperen que se me perdió esto, en el repositorio. Listo, entonces vamos acá a Reservation Repository y aquí nosotros pues ya deberíamos tener los métodos getAll, si le tienen otro nombre, pues el que devuelve todas las reservas. Luego el que devuelve las reservas por ID, el que guarda una reserva y el que elimina una reserva. Eso es lo que debería estar hasta ahora en este repositorio, ¿cierto? O sea, ya es cosa de reto 3 y reto 4. Entonces, bien, vamos a hacer la primera. Entonces voy a dejar aquí el comentario, reto 5, para yo después saber. Y vamos a hacer public list y aquí vamos a recibir una cantidad de customs. ¿Listo? Entonces, ya vamos a ver qué tipo de dato es este, porque, spoiler, tenemos que hacer un DTO. ¿Listo? Entonces, vamos a decirle, no, pero tiempo, que acaba de caer en cuenta de algo. Déjenme revisar una cosa, esperen, denme un segundo que creo que estoy re loco. Déjenme ver, esto sería el controlador. Reportar. Sí, no, listo, no. Caí en cuenta de algo, Este no lo necesitamos, porque esto es para tener el producto con mayor cantidad de reservas, pero en la plataforma en ningún lado nos lo pide, en ningún momento, solo nos pide la cantidad de reservas en un tiempo, ¿cierto? Normal, el de las fechas, luego el del estatus, si es completo o cancel, y el top de clientes. ¿Listo? Entonces, solo necesitamos pues el de los clientes, es decir, este nos sobra. Ay, qué pena, malísima mía. Hagamos de cuenta que eso nunca pasó. Aquí tenemos ya los 3 reportes. El primero, el de los clientes más caletos, el de las reservas en una fecha dada, en un intervalo de fechas dada, y por estado. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a hacer la primera, el de los clientes más caletos. Entonces, ese le vamos a poner, ¿qué se me hizo? Le vamos a poner, este es el servicio, este es el controlador, esperen, aquí está. Bien, entonces vamos a llamar este método get top clients, ¿sí o no? Que es la cantidad pues de clientes más cracks. Entonces aquí vamos a devolver un tipo de datos, ya les digo qué es lo que vamos a pedir. Entonces, primero, ya les muestro, ya vamos para allá, porque tenemos que hacer unas clases extra. Entonces, déjenme ver yo qué tengo acá, voy a borrar esto del delete, allá vamos. Entonces, nosotros vamos a llamar el método de nuestro repositorio, ¿cierto? Que se llama count total reservations by clients, ¿sí o no? By clients. Entonces, así se llama este método. ¿Y esto qué retorna? Pues ya sabemos, retorna una lista de un arreglo de objetos. Así lo definimos, ya vamos a ver por qué. Esto se va a llamar reporte, ¿sí o no? Esto es lo que recibimos. Nosotros vamos a contar la cantidad de reportes perdón, de reportes no, sino la cantidad de clientes que tiene
que tienen pues esas reservas. Entonces para esto nosotros debemos hacer un tipo de datos, ¿cierto? Específico para esto. Entonces, aquí lo vamos a hacer. Vamos a ir al modelo, ¿cierto? Porque yo necesito saber qué cliente es, necesito saber qué cliente es y necesito saber qué total tiene. Entonces fíjense que eso es lo que tenemos acá. Tenemos qué cliente es y qué total tiene. Entonces eso mismo es lo que tenemos que hacer pues en el DTO que vamos a crear, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nosotros pues podríamos hacer, no sé, fuera Python, hacemos una tupla, sencillito, y sale esto. O simplemente hacemos que lo que retorne ese query sean dos argumentos, entonces seríamos respuesta A, coma, respuesta B, igual al método, ¿cierto? Y así ya tenemos los dos valores separados. La cosa es que como estamos trabajando con JSONs y objetos y todo el tema, debemos hacer un DTO, que es un objeto de transferencia de datos. Entonces vamos a ir aquí a Model, ¿cierto? Y vamos a poner una nueva carpeta que se llame, ¿dónde está el package? Allá, aquí, New Package, que se llame DTOs. Yo voy a ponerle DTOs, ustedes pueden ponerle, no sé, customs o algo propio, etcétera, algo que pues sepan que es ese paquete. Entonces aquí vamos a hacer el primero, una clase de Java que se llame countClient, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos aquí? La cantidad y el cliente, ¿cierto? El nombre ya nos dice qué es lo que representa esto. Entonces aquí simplemente vamos a hacer lo que necesitamos. Entonces, ¿qué variables necesitamos? Necesitamos primero una variable long, puede ser un integer como ustedes quieran, queda a criterio de ustedes, pero pues por temas de escalabilidad, yo recomendaría un long porque pues, ¿qué tal un cliente sea bien aficionado a su producto, tenga millones de reservas? Pues tendrán que tenerlo en cuenta, ¿sí o no? Entonces aquí vamos a ponerle el total de reservas, ¿cierto? Total. Y luego vamos a poner otra que se llame private client, ¿cierto? Este es el cliente que tiene esa cantidad total de reservas. Entonces importamos esto, importé el client del modelo y ahí lo tenemos. Esto es lo que necesitamos mandar y esto es lo que vamos a mandar en el JSON. Ahora, fíjense lo siguiente, que esto ya es muy interesante. Tenemos primero el total y luego el cliente. Lo estamos haciendo para el reporte, lo estamos haciendo para el reporte de los clientes más caletos. Ok, entonces, ¿qué retorna este reporte? Pues es este último, que retorna una lista de objetos, que es el total, ¿cierto? El total de reservas y ahora sí todos los datos del cliente. Eso iría como hasta, bueno, pues iría hasta por acá en este caso porque solo hay un cliente. ¿Sí me entienden? Entonces tenemos primero el total, que es este, perdón, es este argumento que tenemos aquí, igualito como dice acá, total, porque así lo va a buscar la plataforma y luego tenemos el client. Y client es un objeto completo de un cliente, toda la entidad con todas sus relaciones. Fíjense que de solo el cliente me salen las reservas, de cada reserva me sale el producto, de cada producto me sale la categoría. Fíjense ya cómo se desprende toda esta información. Profe, perdón, lo interrumpo. Es decir, que en este caso, como total son 4, entonces va a traer un arreglo de 4 clientes con su respectiva información. Es En lo que este veo caso, ahí, ¿sí? no porque, o sea, sí sería el caso en caso de que tuviéramos 4 clientes, pero con estas pruebas que hace la plataforma, ella lo único que hace es guardar un solo cliente. Un solo cliente está por aquí, es Adeodato. Ah, no, mentiras, tiene 2 clientes. Uy, bueno, a ver. Primero guarda Agustín y luego Adeodato. Ok. Sí, primero Agustín y luego Adeodato. Entonces vamos a ver si lo tenemos por acá. Ah, no, sí, efectivamente no. Solo retorna, a ver, ¿qué nos dice el reporte? No, pero deberían ser los clientes. ¿Por ahí ven algún Adeodato? Voy a buscar. Ese JSON ahí todo desordenado. Adeo. No, como que no lo devuelve. No, debe ser porque entonces Adeodato no tiene ninguna reserva. Entonces, Adeodato es ID del cliente 2. Entonces vamos a ver las reservas. Aquí se guarda una con ID 1. Aquí se guarda otra con el ID del cliente 1. Sigue siendo para Serían Agustín. 2. Y aquí tendríamos otra para Agustín otra vez. ID client 1.
Aquí tendríamos otra vez para Agustín. Entonces sí, no devuelve el dato porque el mancito no hizo ninguna reserva, pero en caso de que sí, tendríamos un objeto acá y luego tendríamos otro igual. ¿Listo? Otro igualito, pero dentro de esta misma lista o este mismo arreglo. ¿Ok? Ok. Listo, bien. Entonces, fíjense que eso es lo que estamos devolviendo aquí. Estamos devolviendo este objeto que tiene el total y todos los datos del cliente. Entonces, como ya tenemos lo que tenemos que mandar, pues simplemente le damos en generar los métodos set y get, por si los necesitamos. ¿Listo? Entonces, ya está. Ah, bueno, y nos falta un constructor. Y muy importante. Y aquí, ¿por qué me sale errores? Bueno, ya miramos. Necesitamos el constructor. Entonces, vamos a hacer un public count client y le vamos a poner, pues, los argumentos long total. Esto lo pude haber generado, pero pues nada, ya estoy muy avanzado como para borrarlo y hacerlo. Entonces, this total es igual pues al total que nos llega y this.client es igual al client que nos llega, ¿sí o no? ¿Y por qué me sale errores? Related problems in customer rental. Ah, ok. Sí, ok, es que este código yo me lo audineé. Entonces el problema está acá, sí, esto debería decirse DTO, pero bueno. Ah, es que quedaron las importaciones de la vez de antes. Entonces vamos a hacer de cuenta de que esto se me generó automáticamente y el paquete se llama DTOs. Y el de Count Custom no nos interesa. Listo. Cosas que pasan cuando el código no es de uno. Entonces aquí me salen más errores porque seguramente se está llamando en otro lugar. En Reservation Service, efectivamente ahí está la importación, creo, sí. Entonces denme un segundo, me encargo de eso. En Reservation Repository ya está, el error está por esa lista. En Reservation Service quedaron las importaciones. Sí, no, lo siento muchachos, me copié mal. Lo admito. Entonces, ya creo que sería eso. Listo. Entonces, solo quedó el error, pues por este list que estaba haciendo. Entonces, voy a comentar esto, a ver si me deja así. No, bueno. Listo. Sí, era por eso. Entonces, bien, ya tenemos el tipo de dato que es lo que vamos a devolver, que es el count client, ¿cierto? Entonces, aquí donde me encuentro esos errores, en targets y en custom rental, custom tal, custom... se me quedó en custom service. Denme un segundo. Qué pena. Custom service. Acá. Este no lo necesitamos todavía. Y en... ok, no, rest. Crack. Este no lo necesitamos. Bien. Y otro error en... Ahí arriba hay un client model importado. No es necesario borrarlo, no hay lío con eso, ¿no? Ah, bueno, sí. A ver, pero este es custom service. Sí, sí, porque ya no se usa. Exacto. Y el último es en el customs rental. ¿Esto qué es? Esto está en el servicio, en custom service y en el controlador. Reservation control. Que aquí quedó. Eso ya lo vamos a hacer a mano. Ahí discúlpenme, mala mía. Pero bueno, ya volvemos a la normalidad. Entonces estábamos aquí, ya teníamos el objeto que es el que nos interesa para pues devolver la información que nos piden. Este es un DTO, ¿cierto? Un objeto de transferencia de datos. Aquí lo pusimos en esa carpeta, en ese paquete. Entonces es precisamente una lista de eso lo que vamos a devolver. ¿Ok? Es precisamente eso lo que vamos a devolver, porque eso es lo que nos pide la plataforma y pues ya vimos que en efecto, así tal cual es como lo pide, ¿cierto? Que es una lista de el objeto con total y luego un client, que pues es la clase DTO que acabamos de hacer, el DTO que acabamos de hacer. Entonces, ahora sí viene lo interesante. Primero, como ya sabemos que vamos a devolver este tipo de datos, pero fíjense que aquí tenemos una lista de un arreglo de objetos, ¿cierto? Pues de un objeto ahí X sin definir, debemos instanciar primero nuestro arreglo o nuestra lista de conclines. Y voy a ponerle respuesta, ¿cierto? Y esto va a ser igual a un nuevo array list. ¿Ok? Así pues creamos una lista vacía desde cero. ¿Ok? Entonces ahora vamos a hacer un for, ¿cierto? Vamos a recorrer ¿qué? Vamos a recorrer
este reporte de lo que nos llegó para ir pasándolo a la respuesta, que es lo que a fin de cuentas vamos a retornar. Ok, entonces aquí pues un for normalito, empezamos en 0, int i igual a 0, luego i menor a reporte.size, ¿cierto? El tamaño, y luego pues vamos de uno en uno. Entonces aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decirle que la respuesta le vamos a agregar un nuevo elemento que va a ser un nuevo count line. ¿Sí o no? Tiene sentido. ¿Por qué? Vamos a sacar eso que recibimos acá, pues para este tema. Entonces, nosotros vamos a mandar primero el total, pero fíjense aquí una cosa. En el repositorio, a ver qué se me hizo acá. Nosotros devolvemos primero el cliente y luego el count client. Entonces vamos a adaptarnos para ese cambio. Es decir, esto es un arreglo. Tenemos acá primero un arreglo, perdón, voy a dejar el comentario, un arreglo primero de client y luego el segundo valor es un total de lo que sea. Esto es lo que devuelve exactamente este query, pero lo queremos al revés. Entonces, pues, ya lo hice así, ya me da pereza. Entonces, lo que voy a hacer es, ¿dónde es que estábamos? Aquí en el repositorio. Vamos a hacer un nuevo count client vamos a castearlo, bueno, no, ya les muestro. Vamos a hacer primero el reporte.get, el elemento en la posición i, ¿cierto? Porque yo no sé cuántos elementos de la lista son, y a ese le sacamos el argumento 1, ¿cierto? El elemento de 1, es decir, en la posición 1, ¿que cuál sería? Voy a traerme este de acá, me voy a traer este comentario, que es lo que me devuelve esa consulta. Lo voy a pegar acá para que lo tengamos a la mano. Uy, perdón. ¿Listo? Esto es lo que devolvemos. Entonces, si nosotros le decimos que aquí de primero en el constructor se mande el elemento en la posición y pues de la lista, pero en el arreglo en la posición 1, ¿cuál es la posición 1 de este arreglo? Pues el total. ¿Sí o no? Pues el total. Ahora, ¿esto qué tipo de dato es? Esto es un objeto. Eso no es ni un entero, no es ni un long, ni un float, no es nada. Entonces nosotros, aprovechando que estamos trabajando con objetos, simplemente lo casteamos a long. Pero esto lo voy a borrar porque lo quiero dejar de último para que se entienda bien cómo armamos este DTO, ¿listo? De la cantidad de clientes. Entonces, de segundo argumento, vamos a mandarle el reporte get el elemento de la lista en la posición i y el del arreglo en la posición 0, ¿cierto? Y punto y coma. Entonces aquí ya estamos devolviendo primero el total y luego el client. ¿Ok? Eso es lo que estamos haciendo acá. El problema ahora sí es que esto de acá es un objeto y esto también es otro objeto. Es un objeto literal de tipo object. Perdón, se me fue opcional. Object. ¿Cierto? Y eso no me sirve. Lo que sí me sirve es decirle explícitamente qué es lo que yo quiero. Entonces, antes del valor, recordemos el valor es esta variable de acá, aunque no esté, este valor, perdón, aunque no esté en una variable, pues es un valor, es como un número, por ejemplo. Entonces nosotros, sabiendo eso, vamos a decir que este objeto me lo pase a long y el siguiente me lo pase a client. Y ya tenemos, ya pues bueno, cuando salgamos del for, ya tenemos la respuesta a los clientes más caletos. Entonces solo basta, muchachos, solo basta retornar la respuesta. Perdón, reporte no, sino respuesta. Que la respuesta es la lista de count client que tiene el total y el cliente de ese total. ¿Ok? Entonces, muchachos, hasta acá, ¿claros? Ya casi tenemos la primera. Sí, señor. Uy, bueno, bien, muchachos, bien, bien, bien. Entonces, denme un segundo. Ok, este es el servicio, sí. Listo, entonces como ya hicimos casi que todo el trabajo acá, ya hicimos casi que todo el trabajo aquí en el repositorio, entonces en el servicio solo nos basta con llamar ese método que acabamos de agregar. Entonces vamos a hacer un public list, voy a dejar el comentario. Reto 5. ¿Cierto? Entonces vamos a hacer un public list, ¿cierto?
Y aquí pues vamos a retornar lo mismo, un objeto de tipo count client. Y vamos a ponerle get top client, en plural, get top clients. Y aquí lo único que vamos a hacer es llamar, retornar de una vez, return, reservation, perdón, reservation no, reservation repository y el get top clients. ¿Listo? Esto es lo que devolveríamos. Ahora falta hacer lo mismo en el controlador. Entonces vámonos al controlador. Y ¿qué se me hizo acá? El de reservation controller. Entonces solo nos faltaría hacer el controlador de este reporte. Entonces, ¿cómo sabemos cuál es la ruta de este? Pues vamos a la plataforma. Se llama Report Clients. ¿Listo? Entonces nosotros vamos a ponerle acá, eso es una petición de tipo get, entonces sería get mapping, y le vamos a poner que la ruta sea report-client. Y sería en plural o en singular sería en plural. ¿Listo? Así como sale en la plataforma, así igualito. Entonces report clients. Y el método simplemente va a ser un public list del elemento count clients, count clients, que se llame get report de top clients. ¿Cierto? No recibe nada y simplemente retorna el reservation service punto get top clients. Y ya, muchachos, ya estaría el primer reporte. Sí, Daniel, falta el de report dates y el status, porque eso pues ni siquiera lo hemos hecho todavía en el repositorio, entonces sí falta. Pero pues es muy sencillito, no tiene mucho pierde. Pero ya tenemos el primer reporte de los clientes más caletos. Pues bueno, el tercero, pero bueno, ya tenemos uno. Ok, entonces, claros hasta acá. Esto así como está, ya está sirviendo. Ya está devolviendo el reporte con los clientes que más reservas tienen. Entonces, muchachos, hasta acá, ¿todo bien? ¿Quieren que revisemos algo de este reporte o seguimos con el siguiente? ¿Podría probar con Postman? Sí, bueno, sí. A ver. Pero entonces dejo abierto el Postman. Aquí se me quedó esto, discúlpenme. La copia. Y aquí la copia, muchachos. Listo, ya, bien. Entonces, déjenme un segundo, abro Postman. Downloads, Postman. Listo, y déjenmelo ahora acá. ¿Quitaste el controlador? ¿Qué fue lo que cortaste? Quité unos import que tenía. No, pero Como tú ahorita habías hecho el report clients, ¿no? yo había hecho el report. Es que este es el custom controller. Este pues no tiene nada de eso. Mira, este es el de reserva. Ok. Espérame un segundo, por favor. Dale. Mientras tanto, voy a ir haciendo esto en la otra pantalla. Mientras tanto, Listo, ya. Listo, bueno. Pues vamos a probar. Voy a copiar los mismos JSON de acá de la plataforma y miramos y comparamos. Entonces voy a hacer aquí cojamos este. Y vamos a decirle localhost save. Y aquí yo lo puse en el 8082. Me inició en el 8082, entonces por ahí lo cambio. Y empezamos con lo de la plataforma. Entonces, ¿qué es lo primero? Vamos a hacerlo igualito. ¿Qué es lo primero? Un producto, ¿cierto? Pero este es cloud y yo lo tengo con costo. Bueno, entonces sería custom. Y le vamos a poner el body raw JSON, JSON, y le vamos a mandar esta cosa. Yo voy a dejar eso, ya ahorita que hagamos más relaciones, pues cambio este tema. By exception, no se puede pasar de tal a tal. Ok. No se puede pasar en save. Debe ser algo acá. Entonces, a ver. Me falta el método post, arriba al lado del get. Sí, crack. Sí, gracias, detallazo. Detallitos, muchachos, que uno se le olvida con los años. No, mentiras. Pero la memoria le falla una a veces. Listo, entonces ya está el producto. Ahora vamos con el cliente. ¿Listo? Hacemos la petición, lo mandamos. Ya tenemos a Agustín. Ahora vamos con Adeodato. ¿Y alguien se llamará así? A ver, Adeodato. Sí, es alguien romano al parecer. Hijo de Agustín, de 300. Bueno,
Entonces pegamos a Diodato, lo guardamos. Ya tenemos a Agustín y a Diodato. Ahora vamos a hacer la primera reserva. Yo creo que podría ser solo 2, ¿cierto? Para pues, que veamos el total 2 y nos salga solo Agustín. Entonces sería reservation. Lo guardamos. Sí, aquí está. Ay, perdón, pero class no, sino custom. Listo. Status cancelled. Y client le mandamos el 1, que es el de Adeodato. Lo mandamos, ahí está. El client, ID 1. El custom ID 1. Ahí está, excelente. Y vamos a hacer otra también. A ver qué cambia en la segunda. Cambia la fecha. Bueno, pues hagámosle. Entonces voy a crear la segunda reserva. Y se la voy a dejar también a Agustín. Entonces si yo le hice send, ahí ya está. Ahora si yo hago el get todas las reservas, déjenme pasar esto para acá. Pues tenemos primero la primera reserva que está a nombre de Agustín y luego la segunda que está a nombre de Agustín también, ¿cierto? Y aquí, importante, cuando creamos las reservas se crearon una como cancelada y otra como completada, ¿ok? Muy importante. Entonces, déjenme ver, 1, 2, 3, 4. Sí, listo, bien, ahí hay 4 reservas. Entonces, ahora sí, vamos a hacer ese report. Entonces ya no vamos a pedir el all, sino que vamos a pedirle report, ¿cómo es que era? Clients. Report clients. Vamos a ver, prueba de fuego. Ahí está. Total de reservas, independientemente si está cancelado o no. Y el cliente de esas reservas, ¿cierto? Solo tenemos un cliente. Entonces ahora, si yo en vez de mandarle o sea, aquí tenemos reservas solo para Agustín. Si yo agrego una para el ID del client 2, que es Adeodato, lo puedo agregar. Y ahora cuando pida el reporte, ahí sí me va a salir Adeodato, ¿cierto? Todavía tenemos primero el total 2, que es Agustín, y ahora tenemos Adeodato con el total 1, ¿cierto? Y ya tenemos este reporte. Ya estamos 33% terminados con esta red. ¿Ok? Entonces, ¿bien hasta acá? ¿Claros? Por mi parte, sí. La Sí, verdad. perfecto. Por Muy mi bien. lado también, gracias. Muy bien, muchachos, listo. Entonces, aquí, denme un segundo, tomo un sorbito de agua y ya seguimos con las demás. Bueno, listo. Entonces, ahora vamos con la siguiente. ¿Cuál es la siguiente? Ahora sí, hagámoslo, pues bueno, con el repositorio, más bien. Este no, sino el Reservation Crew Repository. Vamos ahora con el de las fechas. Este es bien interesante. Este ya no es tan como si nada, ya tiene su complejidad. Entonces, vamos a... denme un segundo. Perdón, listo, sí. Vamos a irnos al repository y vamos a crear ese método. Esperen, yo lo ubico por acá, al otro lado, listo. En este ya no vamos a hacer las validaciones desde acá adentro, sino que lo vamos a hacer desde el servicio. Entonces simplemente hacemos el public list de reservation y el método se llama, nosotros le hemos puesto get, no, perdón, no le hemos puesto nada. Pongámosle get reservas, ¿cierto? Get reservas en un periodo. Entonces get reservations period, ¿cierto? Y vamos a mandar la fecha A y la fecha B, ¿cierto? La fecha 1 y la fecha 2 respectivamente. Entonces aquí solo vamos a retornar de una vez el reservation repository.findByDates, ¿cierto? El larguito ese que escribimos, que se hace automáticamente. Mandamos A y luego mandamos B. Y ya, ¿ok? Y ya estaría. Entonces ahora sí, pues bueno, este es el lado de la clase de repositorio. Ahora vamos a ir a repositorio service y ahí vamos a hacer la lista de, pues bueno, ya el servicio para este reporte. Entonces está acá, está acá, está acá. ¿Y qué se me hizo? En un segundo, ya aquí está.
Entonces, vamos a hacer un public list, este mismo método, entonces pues retorna lo mismo, una lista de reservas. Y vamos a ponerle el mismo nombre, get reservation period. ¿Cierto? El periodo pues de esas reservas. Vamos a recibir un string que sea la fecha A y otro string que sea la fecha B. ¿Por qué? Porque va a ser muy difícil desde el front que el usuario mande un objeto de tipo año. O sea, nosotros tendríamos que pedir casi que todas las, bueno, todas no, sino un montón de atributos de la clase date. Entonces es mejor simplemente pedirle una cadena de fecha y ya nosotros lo pasamos de string a fecha, aquí internamente. Daniel, acabo de ver tu mensaje. Te dejo ver la clase CamClient. Listo, va. Esto es muy sencillito. Solo tiene total, client y el constructor y los métodos etiquet. Y no tiene nada más. ¿Listo? Bien. Dale pues. Entonces ya hicimos el repositorio, estamos en service. Listo, entonces aquí lo que vamos a hacer es primero, como nosotros queremos pasar de string a fecha, tenemos que hacer un parseo. Y aquí la manera en la que trabajamos las fechas necesitamos una clase que haga ese parseo. O sea, no lo podemos hacer así manual, sino que necesitamos ahí unas cositas extra. Entonces vamos a hacer un objeto de tipo simple date format. Le vamos a decir parseador. Esto va a ser igual a new simple date format y aquí le damos el formato que queremos. Entonces, ¿cuál es? Es YYY de años, de mes, de días, ¿cierto? Entonces una fecha ejemplo podría ser, no sé, 2022, rayita, 01, rayita, 21. ¿Sí o no? ¿Influye en algo que hayas puesto el dato de mes en mayúscula? ¿O Creo que sí, creo que sí. Hay una diferencia, a ver si la encuentro. Una vez que yo estaba aquí customizando el compu, me salió la opción de cómo escribir eso. Entonces, date format. Bueno, aquí tenemos, no, esto no es date format types. Y aquí está. Sí, no, este no es. Pues, pucha, no. Esperen que yo había visto eso. Create mode, configure. Y aquí está, time format documentation. Y ahora sí. Fíjense. No, mentiras. Sí, no, da igual. Sí, mayúscula es minuto, minúscula minúscula es minuto. ¿Listo? Esa es la diferencia. Entonces, déjenme cierro esto y a ver. Uy, ¿qué pasó? O sea, mayúscula es mes y minúscula Minuto. minuto. Ok, Sí, gracias. tal cual. Dale. Hay cosas que uno va aprendiendo. Claro, porque por lo menos yo lo veo así y yo pensaría que por lógica debería ir en minúscula, ¿no? Pero ya entendiendo Claro, esta lógica, entiende uno la razón del por qué. claro. Sí. Mayra me pregunta, ¿debería ser parser o parseador? Pues perfectamente podría ser parser, porque es apenas el nombre de la variable. Yo le pongo parseador para que se entienda, nosotros que pues hablamos español, que se entienda un poquito mejor qué es lo que va a hacer esa variable. Va a ser la que parsea, ¿cierto? Pues más, podríamos en vez de parseador, podríamos ponerle convertidor también, convertidor. O pongámosle ahí convertible y nos ponemos, no, mentira. Entonces voy a dejar parseador. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer ahora sí la fecha. Vamos a hacer primero la fecha A, que es la que vamos a mandar. Vamos a hacerle una nueva fecha vacía, todavía no la igualamos a nada. Y luego la fecha B, una nueva fecha vacía también. Ok, entonces aquí tenemos que hacer un try catch. ¿Listo? Para evaluar algún error. Ahí no sea que pues pase algo y pues falla. Entonces vamos a hacer el try y aquí abajito luego hacemos el catch. Le decimos, vamos a capturar una excepción de parseo. Entonces sería parse excepción, le pongo el nombre de la variable. Aquí yo le pongo pero podría poner excepción, ¿cierto? Y aquí sería excepción.print stack3 para que imprima en consola pues el error que pueda haber. Entonces aquí en el try que vamos a hacer, vamos a intentar igualar la fecha A al parseador.parse y le mandamos como argumento la fecha que recibimos. Perdón, sería date A. ¿Listo? No, pero bueno, sí, yo dije que esto estaba en español y dejé todo lo demás en inglés. Esa coherencia mía, por Dios.
Entonces dejémoslo parse. Estoy aquí como Pitbull hablando ahí en español y en English, baby. Bueno, entonces... En Spanglish. Exacto, exacto. Entonces tenemos ahora parsear, parse, la fecha B, ¿sí o no? Y listo, esto lo intentamos hacer. Si todo sale bien, pues ignora el catch. En caso de que se encuentre algún error, pues se agarra ese error o esa excepción y se imprime en consola y no se hace nada más. Entonces, ahora como ya tenemos esto de string, ya tenemos esto de string a fecha, ¿cierto? Ya podemos empezar a operar esto como una fecha. Entonces aquí hacemos la primera validación. Sí, la fecha inicial que nos dieron es menor o va antes de la fecha B que nos dieron, pues simplemente ya sabemos que se puede hacer el reporte. Entonces le decimos reservation repository punto get reservation period, mandamos A y mandamos B. ¿Listo? En caso contrario, vamos a ser bien necios y vamos a retornar un arreglo vacío. Entonces vamos a retornar un nuevo array list vacío y ya. ¿Listo? Entonces, este sería nuestro método para las reservas en un periodo de tiempo. ¿Claro es cómo lo hicimos? ¿Claro cómo funciona? Sí, señor. Sí, señor. Listo, bien muchachos, bien. Vamos volando. Yo creo que vamos a alcanzar a todos los reportes y los vamos a probar. Entonces, bien. No, bien, excelente. Entonces, ya lo tendríamos aquí, solo faltaría hacer el controlador. Entonces, el controlador es muy sencillo. Simplemente vamos a ir a, ¿qué se me hizo el controlador? Hasta arriba, ¿o no? Es que se llama web. El controlador de reservas. Entonces vamos a hacer acá una petición de tipo get. ¿Y a qué ruta lo vamos a recibir? Ya miramos. Entonces vamos a llamar el método public. ¿Esto que nos retorna? Nos retorna una lista de reservas, ¿cierto? De ese periodo que pues, nos pide el usuario. Reservation y get report reservations date, ¿cierto? Pues ahí por fechas. Ustedes pueden ponerlo en inglés, en español, como quieran. Como se sientan cómodos. Aquí el nombre de los métodos no importa mucho. ¿Ok? Entonces, vamos a retornar de una vez el reservation service punto get reservation period, ¿cierto? Y le mandamos pues la fecha tal y la fecha B. Ahora, ¿cómo las leemos? Pues muy sencillo. Fíjense lo siguiente. En la plataforma tenemos un ejemplo de la petición. Se hace en API Reservation, esto pues ya está. El get mapping debería ser report dates, como mínimo. Entonces vamos a hacerlo. Entonces, report dates, ¿cierto? Y luego, entre slashes, mandamos las fechas que se quieren. Entonces vamos a ponerle, como es una variable, entonces ponemos llavecitas, date 1, fecha 1, slash, fecha, date 2, ¿cierto? Fecha 2. Y ya tendríamos, estaríamos recibiendo estas variables. Entonces, aquí vamos a leer esas variables de la ruta. Entonces, la primera que vamos a leer, pues va a ser claramente la fecha 1, ¿cierto? Entonces, date 1. Y esta va a ser una string de la fecha 1, ¿sí o no? Y el segundo, pues va a ser el path variable de date 2. Pero pues esto iría en comillas. Y se va a hacer una string de fecha 2. Listo, entonces así, esperen, déjenme a ver si puedo hacer esto. Sí, bien, excelente. Entonces así ya estaríamos leyendo para el método del controlador, estaríamos leyendo los atributos a partir de las variables de la ruta de la petición. Entonces es tan sencillo como simplemente mandar aquí date 1, date 2 no, sino date 1 y date 2. ¿Listo? Fecha 1 y fecha 2. Y ya tenemos las reservas en esta fecha. Entonces, ¿claros hasta acá? ¿Quieren probarlo con Postman o confían en mí? No, mentiras. ¿Quieren probarlo en Postman?
y hacemos rápido con unas reservas muy sencillas. Listo. Profe, confiamos totalmente en usted, pero es bueno probar. Esa era la respuesta que quería, muy bien. Entonces vamos a hacer reservas y voy a dejar sin el ID cliente. Vamos a dejar que eso se deje nulo y lo mismo con el costume. Bueno, pues tengo que ejecutar esto, crack, para no demorarnos tanto. Entonces voy a hacer unas reservas vacías. ¿Listo? Creo que eso se debería poder hacer. Entonces miremos. Vamos a hacer primero del 2020 bien y vamos a hacer otra del, no sé, supongamos de el 11. No, perdón. Eso no se podría hacer, sino que sea, acabamos de poner una del 24 al 25, pongamos lo mismo, pero de noviembre. Entonces hacemos esta misma, ya tenemos todas las reservas. Perdón. Listo, ya tenemos estas dos reservas, entonces vamos a hacerle report on dates, que era como le habíamos puesto, y vamos a hacer la primera. Entonces vamos a hacer solo las que fueron en diciembre, ¿les parece? Para ver si en efecto, pues sí lo hacen. Entonces que empiecen en el 2020, 12, y desde el 1 de diciembre. Y luego vayan del 2020 hasta el 2020, 12, 31 de diciembre. Entonces si yo mando esto, fíjense, solo me retorna la devolución 1, que fue la que se hizo, la reserva 1, que fue la que se hizo en diciembre 24 a diciembre 25. Si yo le cambio esto y le digo que quiero todo lo que haya empezado en noviembre 1 hasta diciembre 31, en esos 2 meses, ya me devuelve todas las reservas. Ahora si yo le digo que vaya desde el 1 de noviembre hasta el 30 de noviembre hasta 30, sí, ¿cierto? Sí. Pues ya solo me devuelve la reserva 2. Entonces, ¿qué tal, muchachos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ya estamos 66.7% Excelente. Muchas gracias. terminados. Listo. No, Excelente. bien, muchachos, bien. Muy, muy fácil, ¿cierto? O sea, estoy seguro que ustedes pensaban como, no, reto 5, eso va a ser tremendo, pero pues no. El más difícil era el reto 3, ¿sí o no? Pues, y eso. No, mentira, sí, ese sí tenía su complejidad. Pero bueno, entonces vamos ahora sí con el último reporte. Entonces, para este, necesitamos saber el estado de la reserva, ¿cierto? ¿Cuántas hay completadas y cuántas hay canceladas? Entonces, para eso nosotros vamos a necesitar... bueno, no, tiempo, ni siquiera comparé eso con lo de Postman. Digo, con lo de la plataforma. Tan crack. Comparemos con la plataforma. A ver, menos las fechas. Vamos por los ID por lo menos. Entonces, la primera de la plataforma sería... aquí reservations. No. No, pero me devolvería muchos. Da igual, pues sí, ya vimos que en efecto todo bien. ¿Quién nos retorna cuántas reservas? Reservation 1, 4, solo nos retorna 2 reservas. Bueno, no, ya vimos que sí funcionaba. Entonces, vamos a hacer ahora el estado. Entonces vamos al repositorio de reservas y lo mismo. Vamos a retornar una lista de reservas y esta se va a llamar get reservations by status, ¿cierto? Por estado. Entonces simplemente igual a como lo hicimos en la interfaz, en el CRUD repository, solo vamos a hacer una por estados, ¿cierto? Status. Perdón, listo. Entonces le recibimos como argumento pues el estado de pues de este tema, del estado de las que se quieren obtener. Entonces vamos a retornar al reservation CRUD repository punto find all by status y le mandamos el status. ¿Ok? Y ya. Ahora nosotros nos vamos a ir únicamente al servicio y vamos a hacer pues el servicio para ese llamado. Entonces, aquí tenemos que hacer un par de cosillas. Un segundito, ¿puede devolverse al repositorio, por fin? ¿A este? A ese. Ahí devolviste el status y estaba en string el status, ¿no? Y tuviste un get reservations by status. Sí, es que aquí lo que vamos a hacer es recibir todas las reservas que tengan el estado que recibimos. No sé si es completado, si es cancelado, si es en curso, si es creado, etcétera. Yo no sé. Simplemente vamos a dar la funcionalidad de obtener una reserva o unas reservas a partir de un estado X. Sí. ¿Listo? Entonces, bien,
Ahora en el servicio vamos a hacer ese método. Entonces sería igual una lista de reservas. Pongámosle que pues devuelve una lista de reservas, claramente. Se llame get reservations status. No, ¿cómo le habíamos puesto? Get reservation period, get reservation status. Sí, dejémoslo así. Y aquí le vamos a decir, primero vamos a crear la lista de todas las reservas que tengan el estado, ya miramos, entonces sería que tengan el estado completadas, completed, ¿cierto? Estas son todas las reservas completadas, entonces vamos a llamar al repositorio y le decimos get reservation by status y como parámetro la cadena le decimos completed. ¿Ok? Y aquí ya tenemos la lista de todas las reservas completadas. No tenemos el número de reservas, sino todas las reservas. O sea, con todo, con cliente, con el producto, con todo. Entonces, vamos a hacer una lista de reservation ahora para las canceladas. Y esta va a ser igual a lo mismo, exactamente igual, pero le mandamos cancel en vez de completadas. Entonces, muchachos, nosotros ¿cómo devolvemos un objeto o un JSON que nos dé esta información? Ah, bueno, por ahí escuché que alguien me dijo, profe, Santiago, eso es con un DTO. Efectivamente. Entonces vamos a hacer un DTO que se llame, no sé, count status, ¿cierto? Y esto que nos cuente esas cosas. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Pues revisemos con la plataforma. La plataforma que nos pide acá, por acá, nos pide el atributo completed y el atributo cancel. Entonces, pues nosotros lo vamos a hacer así tal cual. Entonces aquí simplemente necesitamos un private. Uy, pero bueno, esperen, reviso ese qué tipo de datos sería. Espérenme. Status amount. Ah, bueno, sería un entero tranquilo. Listo, entonces int. Podría ser long, ya ustedes definen lo mismo. Lo completado primero, complete. ¿Sí o no? Y luego, lo otro sería private int cancel, ¿cierto? Estos nombres de estos atributos es exactamente igual a lo que salen a los que salen en la plataforma. Profe, si lo dejáramos en long, iríamos más a la fija. También, porque qué tal ustedes se vuelvan virales aquí con el proyecto de reservas y la gente empiece a usar el producto y todo el tema. Entonces, pues sí, por longevidad y escalabilidad de la aplicación sería buena idea, sí, claro que sí. Entonces, pues hagámosle caso. Y aquí vamos a hacer el método constructor, el count status, y aquí pues recibimos un long para completed y un long, y un long para cancel. Y simplemente hacemos this completed, lo mismo, un constructor normalito, y this cancel igual al cancel que nos llega. Y ahora simplemente generamos los métodos set y get. Sencillito, ¿sí o no? No es más. Pues este es el DTO para la cuenta de los estados de la reserva. Entonces aquí, pues, ¿qué vamos a retornar? Podríamos hacerlo bien manual, bien bonitos, bien ponques, primero hacemos el objeto que se llame count status, pero, perdón, aquí mala mía, no vamos a retornar una reserva, sino que vamos a retornar el count status, que es el DTO que acabamos de crear. Entonces aquí simplemente sabiendo eso vamos a retornar un nuevo count status. ¿Y qué le vamos a mandar? Le vamos a mandar el completed.size para saber cuántos elementos de reserva hay en esa lista y el cancel.size, que son los elementos que hay pues aquí. Entonces aquí como le estamos mandando un int a long, pues tenemos que hacer el casteo. Sencillito. Igual, long, y pasamos de int primitivo, que es lo que nos retorna el método size de las listas, y lo pasamos a long primitivo, y eso ya se puede usar como long objeto, que es el que teníamos acá. ¿Ok? Y listo. Ya está ese reporte, solo toca implementarlo en el controlador. Entonces, antes de ir al controlador, ¿claros hasta acá? Espera un segundito, Sí. espera un segundito, profe. ¿Cómo? Espera un segundito.
Dale, En dale. el count status, Ujú. después de que hiciste el controlador y llamaste getters y setters, ¿correcto? Hice el constructor y los getter y setter El, los generé. el controlador y Exactamente. el constructor, perdón. No, sí, Y ese, uno empieza a hablar en puro REST cuando ya se acostumbra mucho de y eso. al fin los dejaste como long Sí, a ambos. los pueden poner como int, como quieran, pero desde que sea una variable numérica, eso es lo que necesitamos. Ok. Que sea numérico completo, importante. Si tiene decimal, no va a decir que está mal. Ella espera un entero. ¿Ok? Ok. ¿Cuál es la diferencia entre el long y el status? Y el int. El long es mucho más grande, literalmente es mucho más grande. En términos de bytes y pues cuántos caracteres puede tener el número, cuántos dígitos. Ok. Y te recibe tanto decimales como enteros, ¿sí? No, el que hace eso es el double. Ah, ok. Sí, creo. Uy, bueno, me dejan la duda. Me dejan la duda. A ver, Tanto double como float reciben decimales. Lo que pasa con el long es que tiene mucha capacidad de almacenamiento. Ok. Y en no. el, Ah, sí. Como que sí se puede. Que no envíe décimo. Ay, bueno. Sí, no, mentiras, como que no puede. If you need an organizer value, you can use decimal. No se puede. Entonces, si quisiéramos un long decimal, con decimales sería en vez de long. Double Vale. decimal, ok. Ah, no, eso ni siquiera existe. Me mintieron. No. Bueno, pues nada. Miremos a ver. Igual ya sabemos que sí se devuelve como un entero porque el total, cuando hacíamos el reporte de clientes, era un entero. Ya lo revisamos. No nos mostraba decimal, pues en el Postman. Entonces, pues confío. profe, y en la otra pregunta que tenía era en el servicio. En el servicio tú ya, o sea, cambiaste esa lista que tenías y ahora pusiste un count status para obtener el get reservation y retornaste. Retorné un nuevo objeto de tipo count status con primer argumento, la cantidad de reservas en la lista completadas y la cantidad de reservas en la lista canceladas. Y ahí no vas a retornar nada más. O sea, ahí ya terminamos. Es que Ahí ya terminamos, ya está todo, ya está el reporte. me está saliendo un error en esa parte, no sé por qué. ¿Y pusiste el casteo de long chiquito? Sí, sí, es raro. Bueno, me gana la curiosidad. Voy a dejar de compartir y déjame ver. Pero debe ser una bobada, profe, es seguro un paréntesis, en serio. Lo sacamos. Igual, literal, solo queda hacer el controlador y ya terminamos el reto 5. Pues bueno, faltaría el front, pero pues ya estamos más allá que acá. Listo, ponte ahí. Míralo a acá. ver ¿qué dice? Java, YouTube. Pero es que si le doy esta opción, me lo manda como una lista, entonces no. Y tú ya estás llamando eso. Ah, no, mentira, no, olvídalo. Uy, what the fuck. Y no tengo que mandarle nada. Párate ahí encima, a ver qué dice. Ponme el mouse ahí. ¿Qué dice? Insert. Insert punto y coma. Ah, eso es una llavecita. En la línea de arriba, el método de las fechas nos quedó con la llavecita. Nos faltó una llavecita que cierra. Acá. Ujú. Ahí dale enter y pone una llavecita que cierra para cerrar el método de las fechas. Y listo. Ahora quítame el punto y coma, por favor. Ah, sí. Y ya. Ah, Ya, sí. detallito. Ay, gracias. Yo le dije que era una bobada. Gracias, profe. Profe, una preguntita. Usted dice que queda faltando front. ¿Usted ahorita en la clase que tiene, en la siguiente, lo va a terminar? No sé, depende. Si estamos exactamente los mismos, sí. Pero pues yo esta mañana vi quiénes estaban inscritos y yo vi más gente inscrita en la que sigue. Entonces es probable que hay gente que pues llegue desde cero también. Entonces pues ahí miramos, ¿ok? Pero no creo que lo hagamos. Profe, pero sí, al menos sería bueno con uno, o sea, pero por lo menos ver cómo en la interfaz se va a ver lo que acabaste de hacer en Postman. Listo. Sí. Sí, de una.
Entonces, bien, eso Gracias, voy a profe. intentar hacerlo en la siguiente porque ya en esta no alcanzo. Eso requiere su tiempo. Bueno, pero bien. Dime, Pedro. Nada, que era justamente eso que te quería proponer, que bueno, me falta revisar esa parte y más o menos la parte de autenticación que tengo errores, Ok. pero lo digo más para ver si pueden como comentarlo para algunos de estos días una sesión de frontend. Así no tengan que ver específicamente con los retos, sino para aprender un poco más. Sí, ok, sí, de una. Pues yo relevo ese mensaje a mi coordinador a ver si de pronto lo organizan, pero creo que hay un tema de eso. Déjame ver en el listado de acá, déjame ver los temas. Sí, sí, hay. Esta semana que viene muy probablemente hayan tutorías de esto. Entonces estén pendientes de implementación de frontend, parte uno y parte 2. Ahí miraremos esta semana que viene todo el tema de, pues de HTML, CSS para que se vea bien chévere. ¿Listo? Entonces no se afanen, no se preocupen por ese lado. Lo que me interesa es que dejemos el back hecho y ya solo sea hacer el front. ¿Ok? Que pues el front a fin de cuentas es lo más, no mentira, no es lo más sencillo, pero lo menos importante Chévere. en cierto modo. Profe, ¿y hacemos, te parece si hacemos las pruebas? Sí, claro. ¿Todas? Ay, yo no estaba compartiendo. Yo no No, estaba profe. compartiendo. Bueno, perdona, yo No, estaba desde hablando que solo. dejó de compartir la compañera ya no, Sí, no Exacto, sorry. desde preocuparse más. que compartió Entonces, Mayra lo... que estos son los temas de todo el ciclo, todos los que vivimos, ¿cierto? Y estamos ahorita solo retos, pero ya esta semana que viene muy probablemente ya asignen tutorías de estas, de implementación de frontend, parte uno y parte 2. ¿Ok? Ok. Entonces estén ahí pendientes, por ejemplo, ayer, no, es que últimamente han sido solo retos, pero bueno, miraremos. Probablemente la otra semana, a partir del martes, ya programen eso. Entonces, bueno, volvamos. Y última cosa, vamos, ya tenemos el servicio, rápidamente vamos a hacer el controlador. Entonces vamos a ir a Reservation Controller y vamos a hacer ese. Eso también es un get. Y revisemos qué ruta nos da, qué ruta nos pide, perdón. Esperen que no me deja darle clic a eso. ¿Qué ruta nos pide? Aquí está. Reservation slash report guión status. Entonces sería report, perdón. Report guión status. Casi escribo guión. Listo, vamos a retornar, ya sabemos que vamos a retornar el count status que se llame get report status reservation. O no sé, se me ocurrió a mí, puede ser cualquiera. Y aquí vamos a recibir nada, no recibimos nada, pero déjenme chequear si efectivamente no recibimos nada. Simplemente retornamos el servicio. Reservation service.get reservation status. Y ya. Entonces vamos a probarlo. Este es el controlador, es muy sencillo. El endpoint es report-status y retorna un objeto de tipo countStatus y llama al reservation service get reservation status. Entonces vamos a probar, voy a hacer igual aquí en el Postman esas reservas ahí dummy. Entonces denme un segundo, abro el chat también, estamos en maratón de retos ayer y hoy, sí, efectivamente. Listo, entonces vamos a guardar esta reserva primero. Vamos a dejar 3 completadas. Vamos a dejar 2 canceladas y vamos a dejar una creada, es decir, no le va a mandar el status ni nada. Ahí está. Fíjense, status created. Entonces, si yo me pido todas las reservas que tendríamos reserva 1, que está completada, reserva 2 también, reserva 3 también, luego 4 cancelada, 5 cancelada y 6 creada. Es decir, si hacemos la cuenta manual, en teoría nuestro servicio debería devolver 1, 2, 3, 3 completadas y ¿cuántas canceladas? 1, 2, 2. Es decir, 3 y 2. Entonces miremos a ver. Report, ¿cómo es que era el endpoint? Report, status. Fíjense, 3 completadas, 2 canceladas. Y tenemos 6 reservas en total. La que está en creada, en created, no se No contempló la en tomó, no la Espera. contempla. Y listo, muchachos. Tenemos 75% ahora sí del reto 5. Ya está todo.
Solo El faltaría... otro 25 es el front. Ajá, sí, yo diría que el otro es el front. Ujú. Listo, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Quieren revisar algo? ¿O voy con Mayra que me había pedido ayuda pues para revisar algo? Dime, Pedro. Quería preguntarte, la autenticación al final no se toma en cuenta para ninguna de las calificaciones, ¿verdad? No se toma en cuenta para las calificaciones automáticas. Se supone que para el front sí se debería tomar en cuenta. ¿Ok? Ok, entiendo. Ok, gracias. Listo, dale. Profe, una pregunta. Dímelo. Para la application properties le hizo alguna modificación, es que entré un poco tarde y no me di cuenta. Ok, no, pues yo estaba usando este, que tiene ya la configuración de H2. Si quieren esto yo se los paso por acá, para que lo tengan ahí a la mano. Esa es la configuración para H2, para que ya se comporte como una base de datos. ¿Listo? Eso es lo único. Lo pueden pegar directamente en el application.properties o pueden crear otro, así como vimos pues con los ambientes de Maven. Crean otro application slash dev.properties. En el application.properties lo llaman. Dicen que el perfil activo, este se los voy a mandar también. El perfil activo, pues que sea, en este caso es dev2, porque este se llama dev2. ¿Ok? Vale, profe, gracias. Está, dale. Ah, ok. No tiene en cuenta el aplicación antes del guión y el punto después No, para properties. no, fíjate aquí lo siguiente. Si yo fuese, eso está en static, no. Si yo fuese a hacer aquí un nuevo application.properties, miramos acá, a ver. Si yo llego aquí application, guión, el bicho, punto properties, bueno, y en Spring Profile pongo lo que va después del guión, pero antes del punto, el punto, Y pues lo después del toma. punto es el fichero, lo toma automáticamente. ¿Listo? Ok. Puede ser el nombre que sea. En este caso, como yo quiero usar el de dev2, pues aquí le pongo simplemente dev2, lo que va después del guión. ¿Ok? Listo, no, bueno, muchachos, ¿algo más? ¿Quieren revisar algo más? ¿O ya voy con Mayra? Una pregunta, profe, que es que cuando uno revisa en el entregable, dicen que tienes que colocar el código de la reserva para ver buenas prácticas. ¿Eso va en la partecita negra? A ver. ¿En qué parte? ¿En qué parte? En el enunciado, arribita. ¿Por Es en dónde? el texto, si no estoy mal. Adicionalmente se podrá satisfacer las necesidades. O es abajo, no recuerdo mal, pero la verdad es que recuerdo que nos pedían una parte para evaluar buenas prácticas, creo, si no estoy mal. Ah, ok. Sí, creo que sí me suena. Eso salía. Sí, no me acuerdo. Pero eso se hace después de uno hacer una calificación, ¿no? Voy a intentar hacer algo. Localhost. A ver. Vamos a meterle un virus a la plataforma. No, mentira. A ver, y lo voy a calificar esto. A ver. Creo que sale cuando ya después de uno calificar. Sí, aquí está. Buenas prácticas. Entonces, pues no sé. Eso es la primera vez que lo veo, la verdad. No se me han encontrado validaciones de buenas prácticas para este intento. Uy, no, ni idea. Ni idea. Ahí me corchas. Me corchas, me corchas. Pero bueno. Entonces, pues nada, muchachos.